Bueno, compañeros y compañeras, hoy a 33 años de aquel 2 de abril, a 36 años de la guerra en la que muchos argentinos dejaron su vida en las Malvinas, luchando por un territorio que es parte de nuestra nación y que nunca vamos a dejar de pelear por él ni vamos a entregar. La Argentina enfrentó a un imperialismo conocido, al imperialismo en el cual nuestros abuelos nos enseñaron el antiimperialismo, porque fue el imperialismo que estuvo atrás de la guerra de Triple Alianza, del genocidio del que tenemos que tener vergüenza los argentinos por ser parte de una nación que participó en el exterminio de los compañeros paraguayos. Un imperialismo que fue parte de la génesis del Estado nacional oligárquico imperialista en los 80. Un imperialismo que con su impostación ferroviaria nos marcó un modelo agroexportador que hasta hoy tiene vigencia, y lo que se le ha sumado, que es la minería, la extracción petrolera. Hoy no será el trigo, no serán los cueros, pero es la soja, compañeros. Por lo tanto, es un imperialismo muy conocido por el pueblo. Por eso aquel 2 de abril, en medio de la dictadura que veníamos enfrentando desde el paro del 77 de los ferroviarios y con la movilización del 30 de abril del 82, de pronto abrimos los diarios el 2 de abril y las Malvinas habían sido recuperadas mediante un desembarco de las Fuerzas Armadas Argentinas. Un gran debate se abrió en el pueblo, un muy profundo debate que quizás sigue abierto hasta el día de la fecha. Pero también a partir de ese 2 de abril, frente a un imperialismo tan conocido como el inglés y tan odiado por generaciones y generaciones, se despertó y se empezó a movilizar el pueblo contra los ingleses. Galtieri pensó que Estados Unidos iba a apoyar a la Argentina. Quizás pensaron que porque habían mandado expertos a explicarle a los contras de Nicaragua cómo torturar la insurgencia, quizás porque la lucha interna dentro de la dictadura habían desplazado a otro sector como el de Videla y de Viola, que habían boicoteado el boicot de cereales a Afganistán que había decretado Estados Unidos. Habrá sido por muchas razones, pero la cuestión es que esa línea tenía un eje que pensó que hacía un desembarco, iba a tener el apoyo de Estados Unidos, y la propuesta de Estados Unidos era compartir la soberanía de Malvinas entre Inglaterra, Argentina y Estados Unidos. El pueblo desató una movilización muy grande. Por eso, cuando el 10 de abril se intenta instrumentar esto, pero en definitiva Hyde está en la Casa de Rosado para negociar. Hyde era el secretario de Estado norteamericano para negociar esta propuesta de la triple soberanía o la soberanía compartida. La dictadura, ya que venía resquebrajada, aumentó su división y fue imposible entrar en el eje de Hyde. Por lo tanto, se tuvo que ir en helicóptero, y allí empieza una situación en la cual la dictadura se divide entre un sector que queda involucrado en lo que no pensó, pero que se desemboca a hacer una guerra contra el imperialismo inglés apoyado por Estados Unidos, y otro sector de la dictadura que directamente trabajó para la derrota. A partir de aquí, el 13 de abril zarpa la flota inglesa hacia las Malvinas. Nosotros entendemos que ya cuando avanza una agresión militar abierta contra Argentina, se produce un cambio en la situación del país, en el cual esta contradicción entre el imperialismo inglés y la nación argentina pasa a determinar inclusive la contradicción entre la dictadura y el pueblo, que no desaparece, pero que se desarrolla totalmente marcada por la pelea contra el imperialismo inglés que lucha el pueblo, y que justamente la división dentro de la dictadura es atravesada por esto, porque era un ejército preparado para reventar casa de los obreros, reventar casa de los estudiantes, e inclusive que nos habían querido llevar a la guerra con el Vil unos años anteriores para que nos enfrentáramos con los hermanos chilenos, siguiendo la línea de la guerra de la Triple Alianza. Por lo tanto, era una situación que realmente abrió contradicciones y un gran debate en todos
los planos. Nosotros reivindicamos hoy a los caídos, a los que dejaron la vida, a los que siguieron viviendo y peleando contra el imperialismo, a los que lo enfrentaron con las armas en la mano en las Malvinas, y también a todo el pueblo que se movilizó contra el imperialismo en aquellos días. Porque, compañeros, la dictadura no quería que nos organizáramos durante la guerra. Quería que nos quedáramos en nuestra casa y librar una guerra exclusivamente en el plano militar. Por eso no se tocaron las propiedades del imperialismo inglés, ni los vastos campos que fueron utilizados en la Patagonia, inclusive como base de operaciones militares inglesas y de comunicaciones. Entonces, compañeros, el pueblo se organizó y se movilizó contra el imperialismo inglés en la guerra, y esa organización, a pesar de la dictadura, no la pudo impedir. A partir de ahí, la guerra se libró exclusivamente en el plano militar y hasta donde el pueblo pudo llevarla con la movilización. De esta manera, el imperialismo inglés desembarca, apoyado por Estados Unidos, y obtiene el 18 de junio el triunfo sobre las Fuerzas Armadas Argentinas, que se rinden en la figura del general Menéndez. Desde ya muchos soldados y suboficiales y algunos oficiales, producida esta rendición, siguieron pelando 5 o 6 horas. El revulsivo dentro de las Fuerzas Armadas fue total, terminaron en una situación de virtual fractura que vimos posteriormente, porque era un ejército preparado para la represión y para servir al imperialismo, y terminó en un proceso que ni ellos meditaron, enfrentado a las dos principales potencias de Occidente y líderes de la OTAN. ¿Cómo no iba a resquebrajar todo esto? Entonces, producida la derrota, la lucha popular fue imparable y la organización que habíamos conseguido no la pudieron desactivar. Esto es lo que marcó el final de la dictadura. Nosotros nos oponemos al balance alfontinista y desmovilizador que plantean que gracias a la Thatcher acá vino la democracia. Compañeros, nunca las dictaduras se terminaron de la mano del imperialismo. Acá la dictadura estaba para defenderlos de los intereses del imperialismo. La situación que se dio fue impensada y eso desembocó en el 83. Entonces, compañeros, derrotamos a la dictadura enfrentando al imperialismo inglés y volviendo a enfrentar a la dictadura terminada la guerra. Lamentablemente hubo quienes negociaron ese final de la dictadura, y así es como hoy nos damos cuenta que los Estiusos, los Milani de aquellos entonces siguieron en sus puestos, compañeros. ¿Por qué? Porque el pueblo no pudo terminar como le hubiera gustado con la dictadura. Hubo una negociación que le permitió organizar su retirada. Pero para volver al presente, hoy el imperialismo inglés ha reforzado su base militar, en el que en algún momento se dijo que había armas inclusive nucleares, para que tengamos noción frente a lo que estamos, en el marco de que tanto Estados Unidos como Inglaterra han producido un contragolpe tras la situación de salida de la crisis del imperialismo norteamericano. Este contragolpe, que aparece tras años de un expansionismo de otras potencias nuevas como China, por ejemplo, en toda Sudamérica, África, aparece corporizada en la guerra de Ucrania, en el norte de África, en la fractura de esos países, y también en este reforzamiento de la base de Malvinas, también el hostigamiento a Venezuela, que ha decretado Obama los otros días, y también, por qué no decirlo, en este acuerdo con Cuba, en que en definitiva entendemos nosotros que no es un triunfo del pueblo, sino un triunfo de los monopolios que se disponen a hacer grandes negocios en esa isla. Entonces, compañeros, hoy, a 33 años, el imperialismo inglés, en el marco de esta situación internacional, refuerza su poderío militar. Por eso, compañeros, saludo y felicito a todos los que hoy estamos acá, porque hoy no es un feriado como no lo es el 24 de marzo, compañeros. Son días de lucha. El gobierno de Cristina Kirchner
está llevando adelante una política que ella misma planteó con total claridad en su discurso del 1 de marzo en la legislativa, de alineamiento con China, inclusive con un acuerdo que le permite tener 200 hectáreas bajo soberanía china y montar una base aeroespacial, pero que es parte del dispositivo militar. Nosotros creemos que la política justa de la Argentina es el no alineamiento con las potencias imperialistas, mantener la tradición de la Argentina en el siglo XX, que no se alineó en las guerras mundiales, que defendió sus intereses y que inclusive así pudo desarrollar lo que hoy es parte de su industria nacional y que luego la dictadura vino a destrozar. Por lo tanto, compañeros, nosotros creemos que la mejor forma de enfrentar al imperialismo es con el antiimperialismo consecuente, no ir atrás de uno con el otro, porque como dijo Belgrano, el problema no es cambiar de collar, el problema es dejar de ser perro, compañeros.